Mi nombre es Estela Escarciófolo. En este momento soy la directora de Extensión Cultural de la Universidad Nacional del Litoral. Mi nombre es Susana Espinosa y si me tuviera que definir, me encanta la pregunta, me defino como alguien inquieta y curiosa desde que nací, espero que así sea hasta morir. Bueno, Susana, encantada de compartir con vos este momento de diálogo. A mí me gustaría preguntarte, con toda tu amplia experiencia, nos encontramos en este momento desarrollándose la 4ª reunión de arte contemporáneo. Y para nosotros en la universidad fue todo un desafío. Y particularmente nos interesa ir encontrando en cada invitado con los cuales estuvimos estos días y vamos a estar participando, esta idea de, yo te preguntaría, ¿qué crees vos o qué pensás vos que el arte contemporáneo le aporta al arte contemporáneo? Ajá, el arte contemporáneo, el arte contemporáneo. Buenísima pregunta, nunca me la habían hecho. Mira, Estela, para mí el arte es vida, ¿no? Educación por el arte y demás. Así que yo trabajo desde muy joven para que el arte pueda ser apropiado por la gente del común, ¿no? Que toda persona viviente sienta que en potencia es un artista, pero no necesariamente como un artista acabado o que se va a dedicar profesionalmente al arte, o no solo eso, sino fundamentalmente que el camino del arte le permita desarrollar su creatividad, que tiene en potencia, desde niño hasta grande y hasta muy grandes. Entonces, yo creo que el arte contemporáneo, más allá de las reglas escolásticas que posee como cualquier arte profesional, te brinda una posibilidad de trascender los límites, una posibilidad de ir más allá de las fronteras, como dice Barthes, ¿no es cierto?, de irradiar unas fronteras disciplinares con otras, y te permite desarrollar la capacidad de asombro que el niño tiene y el adulto pierde. ¿Por qué? Porque el arte contemporáneo deja de lado lo explícito, deja de lado aquello que viene dado para que vos lo contemples solamente desde un lugar de zona de confort. Y te desafía, desde el agrado o desde el desagrado, te desafía a la contemplación, inmediatamente a la reflexión, inmediatamente a la subjetividad. ¿A qué sentís vos frente a algo? Pero no solo para contemplarlo, sino para despertar en vos la posibilidad de co-crear, de coestar con el otro. Por eso el arte contemporáneo le aporta al arte contemporáneo la posibilidad de cambiar los espacios de expresión, los espacios de presentación, los espacios de audición, ¿verdad? Convoca, casi obliga, estimula, interpela al receptor a que participe, porque si no le asegura que se va a aburrir, porque no tiene referentes conductuales de la tradición, ¿no es cierto? No te presenta una figura explícita en imagen, no te presenta un baile, una danza, no te presenta una música tonal o rítmica tradicional. Te interpela, te desafía, y yo creo que eso es lo que el arte aporta. Por supuesto, con el riesgo, y con esto termino hacia tu pregunta, con el riesgo de que no es fácil ese tránsito comunicacional entre el creador y el receptor. Hay que trabajarlo, hay que sembrarlo. Para eso estamos los educadores. Es un camino difícil. Sí, sí. Por lo que estamos viendo en esta 4ª reunión de arte contemporáneo. Yo te preguntaría, ¿qué es para vos el arte expandido? Sí, sí.
que tiene inicialmente su género en el cine expandido, ¿no? Como su palabra lo indica, expandir es romper límites, es trascender fronteras. Y es un arte que surge a partir de los aportes ilimitados que nos da la tecnología. Entonces, el arte expandido lo que permite es de golpe, por ejemplo, en el arte visual animado, ya sea cine o sea lo que sea, trabajar desde distintos ángulos comunicacionales, sonoro-visuales, por ejemplo, con distintos dispositivos. Es decir, es expandir, es trascender. Yo te diría que tradicionalmente en la pintura, por ejemplo, vos lo sabés que sos una persona de las artes visuales, el hecho de superar el límite del cuadro, ¿no es cierto?, y de seguir, o de expandir la idea de escultura cerrada, un elemento, un monumento que está construido cerradamente, acabadamente en el laboratorio o en la fábrica del artista escultor, y se lo lleva a otro ámbito y se lo pone en ese ámbito. En cambio, el artista que hace arte expandido lo que busca es, como dice Jesús Soto fantásticamente, dice, yo quiero hablar de instalaciones porque quiero interpelar, quiero modificar el lugar donde mi arte va. Así que es un tipo de arte que busca la obra abierta, creo yo, la obra participativa y, como digo, tiene géneros muy específicos que se dan solo posibles a través del aporte de la tecnología. Me gustó muchísimo la propuesta que hiciste y sobre todo el utilizar el arte integrado. Sí. Porque todavía es como que arte expandido no tiene una definición clara y en cambio creo que tu propuesta de arte integrado logra por la positiva atraer la asistencia, la visión, el participar de alguna o de otra manera. Me gustaría que cuentes un poquitito lo que estás haciendo en este momento. ¿Cómo no? ¿Cómo no? En realidad, las artes integradas nacen con el desarrollo de la humanidad, ¿no es cierto? Siempre se está integrando lenguajes, en todo sentido estamos integrando lenguajes, lo visual, lo sonoro, lo corporal, lo que fuere. Lo que a mí me interesó desde bastante joven, una vez que me encontré con los artistas electrónicos, tecnológicos, allá por los años 70, y que fundamos el primer grupo de trabajo, el Atelier de Realizaciones Técnico-Electroacústicas, con Luis María Serra, con Lionel Filippi, lo que me preocupaba era aportar al campo de la educación, del educador común, una posibilidad de que, sobre todo en la escuela, la enseñanza del arte fuera un espacio de convivencia con el arte. Y con la dificultad que me encontraba como maestra que yo era en aquellos años y inicialmente profesora de música, era con que la grieta entre los distintos lenguajes y las distintas disciplinas era muy fuerte. Entonces, lo que más se lograba era que el profesor de plástica, con el profesor de teatro, con el profesor de música, con el profesor de literatura, se juntaran para hacer algún tipo de experiencia combinada, pero acompañante un lenguaje del otro. Debido a las experiencias con el arte contemporáneo que te digo que transité por aquellos años, llego a la idea de la integración, fusión, que consiste en desarmar los lenguajes acabados, terminados, tomar las saliencias de cada lenguaje, lo rítmico, lo tonal o no tonal, el espacio, el movimiento, tomar esas saliencias, convertirlas en dispositivos, objetos para construir desde la coincidencia de cada una de esos materiales salientes un lenguaje nuevo. El asunto era cómo convertirlo en una metodología de enseñanza-aprendizaje.
Y ahí tuve la oportunidad en la Universidad Nacional de Lanús, que es el ámbito en el cual me expreso y me desarrollo desde hace 22 años, de crear primero una licenciatura en audiovisión que integra el lenguaje del sonido y de la imagen desde un punto de vista tecnológico, y luego la carrera de enseñanza de las artes integradas que buscó, dedicada a los educadores de arte de enseñanza común, más allá de que cada uno de ellos fuera artista, pero que planteara el aula de arte en la escuela común, trabajar la fusión entre imagen, sonido y movimiento, y también, por supuesto, la letra, la literatura. Allí, en la universidad, llevo adelante todo ese camino, el cual me permitió escribir libros, dar conferencias, recibir algún premio y demás. Volviendo a tu pregunta, ¿en qué consiste? Consiste en desarticular para volver a articular. Consiste en salir del concepto música para pasar al concepto sonido, objeto sonido que después arma música. Consiste en pasar desde la danza al gesto corporal, y a su vez el gesto corporal que permite, sí o no, luego armar un discurso dancístico. Permite tomar elementos de lo visual, la línea, el plano, el volumen, la textura, para llevarlo de lo visual a lo sonoro o a lo teatral o a lo espacial. No es un camino fácil, pero es un camino, yo digo que no es fácil, pero a su vez es atrapante y se convierte en fácil. ¿Sabes por qué? Porque le permite al que se anima en ese campo, primero adquirir el conocimiento de los componentes básicos de cualquier lenguaje. Por ejemplo, en la palabra, si yo digo hola, tengo una A, una O, L, A. Tengo los elementos, y así se enseña a alfabetizar a los niños hoy en día. Esos elementos fonéticos los desarticulo de la palabra y los vuelvo a articular, pero de la forma que quiero. Al, o, i, a, ¿no es cierto? Tomo los elementos y de ahí. Entonces lo difícil se vuelve fácil porque el usuario dice, oh, qué bueno, puedo co-crear desde allí. Podría decirte también que había otra intencionalidad en mi camino de tránsito por esto, que lo empecé a los 20 y pico años y no lo abandoné más, que es también ser práctico, ser útil a problemas de economía y de regionalidad, por ejemplo, en todo nuestro país. Hay cantidad de zonas donde no hay presupuesto para que en una escuela de enseñanza común haya una profesora de música, una profesora de plástica, una persona, ¿no? Entonces, de golpe, el espacio de arte integrado te permite, a través de una persona o dos, desarrollar eso integralmente. Y por último, para no hacerlo demasiado largo, la fascinante experiencia del juego integrado, de que el educador de arte vuelva a instalarse en lo que su aprendiz tiene, que es el niño que juega, esta posibilidad de producir desde las distintas artes algo nuevo. Primero intuitivamente, luego bajándole conocimiento lingüístico específico y por último co-creando una obra a partir de ese conocimiento. Por supuesto, la incorporación de la tecnología, la posibilidad de encontrarnos y de escucharnos a través de una pantalla, a través tal vez de un celular, depende de la generación, es ampliamente positiva, y en esto me sumaría, como buena reformista que me siento, como aquellos primeros reformistas que entendieron que la tecnología era fundamental para extender el conocimiento, para extenderlo no solamente a la comunidad universitaria, sino también a toda la comunidad. Y fuimos pioneros en crear la segunda radio universitaria y también la imprenta para difundir a través de libros que se distribuían gratuitamente en
en toda la región e inclusive en otros países. Así que, por supuesto, creo que esta es una forma muy importante de difusión de comunicación y que por supuesto que cada generación la utiliza de diferentes maneras, por lo tanto creo que es muy positiva. Hablar de la comunicación es hablar de la esencia del hombre, de la condición humana. El hombre es un ser social, ¿verdad? Por lo tanto necesita espejarse, necesita comunicarse, necesita referenciarse, necesita la aprobación del otro. Entonces todos los medios que surjan a medida que el progreso humano vaya transitando, todos los medios son bienvenidos. Por supuesto, como también es característica de la humanidad, el exabrupto, el romper límites o el abuso de los recursos que van surgiendo, siempre va a haber que buscar un camino intermedio de bondad o de maldad del medio expresivo en el que estemos transitando. Yo creo que las redes comunicacionales, la televisión, todo lo que sea digital, lo que nos permita comunicarnos a distancia, es fantástico, es fundamental, pero sin que por ello perdamos la comunicación persona a persona, la comunicación táctil, la comunicación humana en vivo, digamos, personal. Pero sin duda esta herramienta es fundamental, sobre todo porque se acabó la existencia del hombre en su territorio, en su ámbito, en su tribu, en su región. Hoy el hombre se comunica con el mundo y de eso aprendemos también muchísimo. Así que estos medios nos permiten todo eso. Es un gran desafío, sí, ¿no? Comprometerse con estas propuestas. Creo que implica al creador investigar, reflexionar, sí, pero también entender que el público, el otro, la otredad, tiene algo para decir, para aportar, para modificar, para recrear. Es un gran desafío. ¿Cómo ves al público en este momento para estas nuevas propuestas? Que para muchos no son nuevas y a lo mejor cuando hablamos de lo contemporáneo estamos a lo mejor pensando en el hoy, pero realmente hubo propuestas contemporáneas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ves el público de esta época para poder ser accesible, ser una esponja de estas nuevas propuestas? Sí, yo trabajo, en realidad no son nuevas, porque yo trabajo desde la revolución del arte en sus distintas expresiones, desde los años 60, después de las dos guerras mundiales, los años 45, 50, luego 60 en la Argentina y en Latinoamérica, que nacieron en Francia y en Alemania con el advenimiento de la tecnología, y en donde el arte, por una razón humanitaria, digamos, social, política, de superación de la hambruna, de la devastación de los pueblos que provocaron esas guerras, como decían la gente del grupo Fluxus, por ejemplo, el futurismo, había que salir de la hipocresía del arte, del podio, del arte perfecto, para un arte más terrenal, más vivido. Vos dijiste bien, el problema del público. Yo creo que el arte contemporáneo en cualquiera de sus formas se expandió, se difundió, mezclándose con las otras artes, las artes, digamos, populares, ¿no? O las artes más comerciales. Hoy no se piensa un cine si no es un cine que no tenga herramientas contemporáneas, desde el objeto sonoro que sale en un 5.1, desde la música tratada desde un lugar más experimental y no la canción que acompaña un momento de un beso o de un diálogo dramático entre dos personajes en el cine. Lo mismo pasa con la literatura, digamos, con cualquiera de las artes.
El público, me decís vos. Estamos en una sociedad de masas, por lo tanto lo más importante es saber difundir, saber llegar tempranamente a los públicos para que al momento de exponer una exposición, un congreso como en el que estamos, una conferencia, un libro, un concierto experimental, ese público vaya ya preparado. Que Eduardo Kuzmir, una vez que le hice un reportaje, compositor electroacústico y muy dadaísta argentino, un tipo que trabaja el humor y todo, bueno, muy border. Decía, porque hace obras naif entre el teatro y la música y todo. Por ejemplo, hace obras sobre los personajes tradicionales como Lili o lo que fuere. Y él decía, mira, llega un punto, Susana, en que hay que negociar con el público. Entonces hay que darle arte contemporáneo, pero que mucho no se dé cuenta, ¿no? Saber venderlo. Así que yo creo que es eso. Y para no hacerlo muy largo, mira, ayer, por ejemplo, en el taller de artes integradas con los jóvenes, ¿no? Me pasé la mañana hablando, explicando, dando ciertas referencias para sus trabajos. En la tarde pude disfrutar de la capacidad de asombro mía, porque simplemente esas referencias que les había yo dado eran tan libres, tan abiertas, que ellos pudieron crear en breves minutos, en breves momentos, obras integradas deslumbrantes. Entonces, como les dije, no es que yo les fui a dar algo, es que ellos se permitieron darse y darme algo, a partir de un docente que deja las manos libres, que deja ser. Muy lindo. Hemos compartido una pasión, me parece, en estas últimas décadas, por lo menos, que es la creación de museos. Creo que los museos han aportado en Latinoamérica últimamente un buen camino para acercar al público, a los visitantes, al hombre de la región, a los vecinos del edificio, y no específicamente a los que naturalmente se acercaban a los museos. Creo que fue un desafío muy interesante, el poder replantear cómo poder utilizar un lenguaje en varios niveles de lectura como para que pueda ser disfrutado desde el niño que va al jardín hasta el abuelo, que a lo mejor no tiene mucha formación y a lo mejor no pasó ni siquiera por su escuela primaria. Esta cuestión de que se da encantadoramente últimamente en las noches de los museos, que se repite, es una muy buena experiencia que vamos repitiendo en distintos lugares de Argentina y de Latinoamérica. Sé que creaste un museo muy interesante. Me gustaría que nos cuentes cuál fue tu experiencia con este museo y cómo fueron progresando con esta relación con la diversidad de públicos. Mirá lo que mencionaste, qué interesante, la noche de los museos. ¿Por qué la noche de los museos tiene éxito de público o la noche de las librerías? Por el formato comunicacional. Porque después, durante el día, a lo mejor nos cuesta que la gente vaya al museo, que se sienta participada, porque tiene una posibilidad de hacer recorridos, de sublimemente estar participando, disfrutando como si fuera a comer. Entonces ahí tenemos un problema, un tema comunicacional muy interesante. Mira, el museo en realidad se llama Centro Interactivo de Ciencia y Tecnología, con un nombre de fantasía, Abremate, para abrir el mate, que lo creó nuestra rectora Ana Jaramillo. Nació hace 22 años, en el 2002. Yo no lo creé, lo creó el ingeniero Carlos Petiña. Pero hace 7 años que la rectora me pidió que estuviera al frente de ese museo que pertenece a la Universidad de Lanús, por lo tanto es con entrada absolutamente gratuita y abierta, para que yo le diera un lineamiento más pedagógico, dada mi camino y mi formación y mi interés de trabajo. Nosotros hacemos estudio de públicos a nivel de investigación y estamos sensiblemente trabajando todos los años, vos eso lo sabés, Estela,
sobre el análisis de los tipos de públicos que vienen y cómo podemos brindarles mejor servicio. El museo nuestro tiene una característica que por ahí es distinta al que ustedes tienen acá, que posee 64 módulos de ciencia, arte y tecnología en la sala de exposiciones y luego 40 y pico de módulos más que son los que llevamos en las muestras itinerantes. Llamamos módulo a instalaciones que están estéticamente diseñadas, cada una de ellas desarrolla la posibilidad de un conocimiento científico X, pero con una condición, a través del juego, a través de la participación del visitante. Así que es un museo que ha potenciado la visita de los escolares. Trabajamos muy claramente con escuelas que nos reservan las visitas, vienen con sus docentes y los reciben docentes guías para hacer 6 caminos científicos diferentes. Van eligiendo el que quieren, el camino de la luz, el camino del electromagnetismo, el camino del sonido, el camino de la física. Pero en los últimos años, desde que yo estoy, hemos creado un programa de autogestión del conocimiento. Por lo tanto, capacitamos también en forma gratuita a todos aquellos educadores de ciencia y de tecnología que quieran anotarse en los cursos que damos. Son cursos breves de unos 3 semanas más o menos, vienen una vez por semana o 2, y los capacitamos para que ellos mismos hagan las visitas del museo. Entonces, la idea es, esto que vos marcaste, transitar en una relación puente, en una relación dialógica entre la educación formal y la educación informal, para que haya una expansión, ya que estábamos con lo de expandido, y una comunicación fluida para que el aprendizaje a través del juego se dé claramente. Y después, cuando viene el público en general, que lo hace también sobre todo los fines de semana y demás, la visita siempre es guiada, pero ya en un formato mucho más libre, de pregunta y respuesta, de curiosidad a partir del diálogo. Creo que realmente en lo que vos dijiste, esta relación de museo-escuela, Claro. Es y volviendo a nuestro tema del arte, creo que realmente ahí está un poco el secreto, o entre paréntesis o comillas, la receta. Creo que lo que sembramos desde los niños es lo que podemos llegar a potenciar. Lo que no está sembrado es difícil después, siendo adulto, poder desarrollarlo. Es esto también que vos decías, el que lleguen a entender, el que lleguen a complicarse para recrear esta propuesta que estamos haciendo, ¿no? Es realmente un gran desafío para esta época, para los que estamos trabajando en gestión, para los creadores que recorren estos nuevos caminos, que como vos bien dijiste no son tan nuevos, pero para muchos sí, y creo que fundamentalmente las universidades en eso se tienen que comprometer, ¿no? Las universidades que creo lógicamente que de alguna manera la dictadura nos ha silenciado. El arte, por supuesto, es uno de los peligros más grandes para estos momentos. Nos costó recuperarnos. Yo he vivido las primeras épocas de la vuelta de la dictadura, donde teníamos que volver a crear esa relación, esa articulación, esa red de comunicación, de lenguaje. El relacionarnos, el tocarnos estaba como inhibido, censurado, autocensurado. Y me parece que es la universidad la que tiene este gran desafío. Por eso nos interesó en esta nueva propuesta, en esta nueva gestión que comenzamos este año, el hacer esta búsqueda y empezar a tratar de crear una red entre las distintas propuestas de las distintas universidades nacionales, que por ahí trabajamos aisladamente o solas, y que realmente potenciarnos entre nosotros
es muy válido, de la misma manera que hicimos con los museos universitarios desde hace unos cuantos años. Qué lindo lo que decís, Estela, te agradezco esta charla porque recuperaste esta idea de que después de la dictadura, donde nos enseñaron a callar, el no sabe, no contesta, ¿no es cierto? Tenemos que trabajar para la expresión, para el derecho al habla, el derecho al decir, el derecho a opinar. Y desde los ámbitos académicos y desde la educación en especial, lo que tenemos que aprender mucho es a saber escuchar para después guiar. El docente debe convertirse en un guía, no en un conductor, en un guía. Y nosotros desde las universidades podemos hacerlo. Y además yo los felicito a ustedes, a esta universidad con la que me siento tan emparentada, porque siempre que convocan a gente de distintas universidades y promueven el diálogo real, el diálogo pragmático, comprometen esfuerzo, comprometen dinero, nos comprometen a nosotros, ¿no?, a dialogar. El diálogo, pues, una palabra tan remanida, es lo fundamental, es lo fundamental. Bueno, muchísimas gracias, Susana, fue encantadora esta charla con vos, como siempre, y por supuesto estos diálogos tienen que volverse a repetir. Por eso se llama así el programa. Así es.